En promedio, o sea, en promedio lo que uno ve es que América Latina tiene un largo trecho para recorrer en términos de sistemas tributarios. Si uno esto lo transforma en términos del PIB, nos da que en promedio América Latina puede recaudar 3 puntos más del PIB, o sea, sí, llegando a la curva de regresión. Si nosotros sacamos estos 4 países, que son un econometrista diría que son outliers, ¿no? Que están, si sacamos los 4 países, esos son 5 puntos del PIB. Entonces, hay un trecho para recorrer. Otra característica de los ingresos tributarios, yo he aprovechado mirar un poco más el tema de ingresos tributarios porque de temas de gasto y de presupuesto que ustedes saben más que yo, digo, entonces déjenme complementar lo vuestro con lo mío, digo, no, podemos hablar un poco de las dos cosas, pero me pareció que por ahí era importante ver esto. En términos, otra característica en términos tributarios que tiene la región es la alta volatilidad. América Latina es muy volátil en términos de ingresos tributarios. Eso significa que, bueno, ustedes lo saben más que nada, ¿a quién más que los que hacen presupuestos saben que los ingresos tributarios vuelan de un lado para el otro y que es difícil saber lo que vamos a gastar dentro de 4 o 5 años, ¿no? O a veces criticamos a quien se comprometió a gastar tantos puntos del PIB cuando no sabemos cuánto vamos a recaudar en el próximo año. América Latina es muy volátil, eso tiene costo en términos de provisión de servicios públicos. Hay distintos motivos de por qué es tan volátil, pero hay uno que a nosotros nos parece que es claramente, que puede ser claramente enfatizable, que es la alta, bueno, discúlpenme, esto es la desviación estándar, ¿no? de los ingresos tributarios entre el año 90 y el presente. Ahí falta un título, pero bueno, es la desviación estándar, que es la manera en la cual se mide la volatilidad. Al final de todo, le voy a dar mi mail y cualquier duda o pregunta. Yo creo que esto va a estar colgado en la web del seminario, pero lo que necesiten a vuestra disposición. Pero ¿por qué una de las causas de esta alta volatilidad para nosotros tiene que ver con cuál es la composición de los ingresos fiscales en América Latina? Los ingresos fiscales, cuando uno ve una serie larga, como vemos acá, y la relacionamos con los precios de las exportaciones de los productos que la región exporta, a los cuales la región se ha especializado, energía, hemos seleccionado algunos productos de energía, algunos productos de minerales y algunos productos agropecuarios. Cuando uno compara ese índice de precios que armamos contra los ingresos fiscales, ve que están altamente correlacionados. La correlación que nos da es arriba de 0,9, que es muy alta, pero si no, uno lo puede ver en el gráfico, la verdad es que se acompañan bastante bien, ¿no? Eso seguramente, esta evolución, sumada a la alta especialización que tienen los sistemas tributarios de muchos países, sobre todo de América del Sur, la verdad hay que decir que esto es de América del Sur fundamentalmente, vuelven muy sensibles a las fluctuaciones de precios a nuestros sistemas tributarios, a nuestros ingresos fiscales, mejor dicho, ¿no? Porque la verdad es que muchos de estos ingresos vienen como no tributarios. A continuación, déjenme un poquito cambiar de tema y contarles un poco de la evolución en el periodo post-crisis en América Latina. Como comentaba anteriormente, la crisis afectó a la región, vamos a ver algunos números, aunque con menor fuerza y menor duración, ya sea que se compare con periodos anteriores, con crisis anteriores en la región, ya sea que se compare con otras regiones del planeta. La verdad, este contexto el actual es inédito cuando uno ve lo que está pasando. Es inédito cuando uno ve lo que está pasando en el mundo en términos de crecimiento de productos. Fíjense el siguiente gráfico. La recuperación de la economía mundial, nosotros lo decimos muchos, se está produciendo en 2 velocidades, ¿no? Por un lado, ¿no? Los países, el mundo creció en el 2010 alrededor del 3,5-3,6%. De eso, un 2,3% lo explican los países desarrollados y un 7,1% los países en desarrollo, ¿no? Fíjense, realmente la diferencia en el crecimiento es notable en términos de países desarrollados y países en desarrollo. En el 2011
todos prevemos una menor, si bien un alto crecimiento para lo que son para lo que uno hubiese esperado hace 2 años, pero claramente, yo no conozco ningún economista que hace 2 años, en el 2008-2009, pronosticaba este rebote, ¿no? La situación era mucho más apocalíptica. Pero, aún así sigue siendo alta, pero desacelerada en términos si uno lo compara con el 2010. El 2011 pareciera ser el crecimiento un poquito menor. Y eso no solamente se ve acá, lo vemos también en términos trimestrales. Estamos viendo cierta desaceleración en el cuarto trimestre del 2010 y en el 2011. Entonces, ¿qué pasó en América Latina? Déjenme mostrarlo un poco. En el 2010 América Latina volvió a crecer, consolidando la recuperación que comenzó a mediados de 2009, salvo Venezuela y Haití, que han tenido una caída en su PIB. El resto de los países de América Latina han crecido, obviamente muy diferente por regiones. Fíjense ustedes, los países que más han crecido son los países de América del Sur. América del Sur crece más de un 6%, 6,7%, si no veo mal. América Central crece alrededor del 3,7%, ¿no? Y el Caribe está ahí remándola. La verdad es que el Caribe está pasando años difíciles desde hace más de una década. Esto hace que muchos economistas hablen también de dos velocidades dentro de la región, ¿no? Esta visión de que hay 2 velocidades dentro de la región. América del Sur, por un lado, y cuando hablamos de América del Sur, el BID, en su último trabajo de Talvi y Izquierdo, hablan del clúster Brasil y el clúster México. O sea, los países del clúster Brasil, que están alrededor de Brasil, que se caracterizan por ser especializados en la producción de productos básicos y porque están en este momento teniendo un alto flujo positivo de capitales, están creciendo, están volando, están creciendo mucho más que lo que está creciendo el clúster México, que es México y América Central, a los cuales esta mejora de los precios de las commodities no los favorece, ¿no? En el caso de México casi es neutro, pero en el caso de América Central, que es altamente importador de energía y que compite con la China y la India en alguna de sus manufacturas textiles, los términos de intercambio le resultan bastante desfavorables, con lo cual ese clúster viene mucho más lento en términos de crecimiento, por eso hablar de 2 velocidades. Entonces, como les decía, América Latina exhibió muy buenos resultados en el 2010. Se espera un menor dinamismo en el 2011. ¿Por qué decimos que se espera un menor dinamismo en el 2011? Bueno, de algunos cálculos del PIB potencial, lo que vemos es que América Latina en los últimos trimestres creció muy arriba de lo que es su PIB potencial. Esto significa que uno existe la posibilidad, existe cómo hacer crecer el PIB potencial. En algún momento vamos a mirar un poco, voy a hablar un poco de temas de inversión sobre el final de la presentación. Pero indudablemente pareciera que América Latina algunas veces empiezan a llegar a un límite de lo que se puede crecer. No está mal crecer un 6%, no está para nada mal. Y para lo que es la historia de América Latina, sé que son todos jóvenes acá, pero si nuestros padres nos han contado que en alguna época hasta se hablaba de décadas perdidas, ¿no? Entonces, déjenme a continuación contarles cuál fue el rol del espacio fiscal en este desempeño, que me parece que un poco es un concepto articulado. A ver, yo les dije que nosotros éramos muy originales y teníamos una definición de espacio fiscal diferente a la del resto de los organismos. Déjenme explicarles a qué hablo. Nosotros pensamos en espacio fiscal como un concepto que tiene tres dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con los recursos, ¿no? Con tener más recursos, tener espacio, con tener un resultado positivo, ingresos versus gastos. La otra, con las herramientas posibles. O sea, no es lo mismo un país que tiene un 3% de superávit fiscal y tiene un endeudamiento del 60%, que un país de 60% en términos de PIB, endeudamiento público en términos de PIB, o 100%, con un país que tiene ese mismo superávit fiscal, pero tiene una deuda del 10%. O sea, por un lado recursos, por el otro lado la posibilidad de instrumentos, el endeudamiento es un instrumento, y por el otro lado, en tercer lugar, la competencia de políticas. O sea, habitualmente
desde Maghreb hasta acá, definimos al sector público como que tiene tres funciones, ¿no? La función estabilización, la función asignación, la función distribución del ingreso, ¿no? El sector público de alguna manera tiene que perseguir las tres y tiene que combinar el arte de estos secretarios de Hacienda, que ustedes saben mejor que yo, es combinar diferentes objetivos, ¿no? Entonces, cuando estos objetivos entran en competencia, cuando hay una crisis y uno lo que tiene que hacer es ir a atender a un sector económico que de alguna manera requiere una atención, pero también hay sectores vulnerables sociales que requieren atención, seguramente, y aparte tiene que de alguna manera ajustar sus cuentas fiscales, porque eso le piden. Cuando entran esta función de estabilización, la función redistribución, la función asignación en competencia, el espacio fiscal se reduce. Entonces, el espacio fiscal nosotros lo entendemos como una combinatoria de estas tres dimensiones: recursos, instrumentos, competencia de políticas, competencia de objetivos. Digo yo porque si uno lee a Peter Heller del Fondo Monetario, el espacio fiscal es solamente el resultado, es el resultado presupuestario, ¿no? Entonces, eso es un poco diferencia. Entonces, el espacio fiscal alcanzado previo a la crisis, que como vimos antes fue importante para lo que era la historia de la región, le permitió a la región llevar unas políticas anticíclicas inéditas en los países de América Latina. La verdad es que América Latina no tiene una historia de políticas anticíclicas, sino habitualmente cuando uno caracteriza la política fiscal en América Latina dice que es procíclica. Entonces le permitió, de alguna manera, creo yo que el espacio de política fiscal le permitió hacer políticas públicas que permitieron una mejor manera de enfrentar la crisis. No obstante, y fundamentalmente debido a lo anterior, este espacio se ve hoy fuertemente reducido, por lo cual una de las tareas que nosotros pensamos que son importantes es cómo recrear ese espacio fiscal. Fíjense ustedes, en este gráfico lo que intento es que me crean lo que les estoy diciendo, y lo que vemos acá es, esto es la oferta, son las tasas de variación de la oferta y la demanda, las cuentas nacionales, vienen las cuentas nacionales, es la tasa de variación en relación con el trimestre del año anterior. Y lo que ustedes ven es que durante la crisis, lo único que era positivo era el consumo del gobierno general. Esto no es Argentina, esto es América Latina. Esto es América Latina. Entonces, el crecimiento de la región, primero, en el 2009 estuvo fuertemente empujado por las tasas de variación por las políticas públicas, o sea, por el consumo del gobierno, mientras que lo que vemos ahora es cómo se recomponen en el 2010 los motores, los que han sido los motores tradicionales de crecimiento en la época de bonanza, ¿no? Entonces la inversión como el sector externo. Pero, digo, el rol de las políticas públicas durante la crisis fue importante por el lado del gasto, y esto seguramente influyó en el espacio fiscal resultante. Al aumentar el gasto, el espacio fiscal se reduce. Pero no solamente eso, si uno lo mira por el lado de los ingresos tributarios, la crisis tuvo un impacto importantísimo, tuvo un impacto muy fuerte, sobre todo en aquellos países altamente especializados en productos básicos. Cuando me refiero a países altamente especializados en productos básicos, me refiero a Venezuela, me refiero a Ecuador, me refiero a Bolivia, ¿no? Después tenemos otro grupo que son los medianamente. Ahí la diferencia, si mal no recuerdo, es de los países altamente especializados son aquellos en los cuales los ingresos provenientes de recursos naturales son más del 30% de los ingresos fiscales. Los medianos son entre el 30 y el 10, y entre el 30 y el 5, y el resto son los no especializados en productos básicos. Entonces, indudablemente hubo una caída en promedio de alrededor del 1,8 de los recursos fiscales en el 2009 comparado con el 2008, mucho mayor en aquellos países especializados en productos básicos que en aquellos que no. Y bueno, la pregunta es: ¿qué ha pasado en el 2010 en las cuentas fiscales de los países? Quiero mostrarle un confuso gráfico, pero lindísimo. No es lindo gráfico. Pero si lo ven en el papel se entiende mucho mejor. ¿Qué es lo que hacemos acá? Es ver
Estos puntos,